Más que vencedores y no solamente vencedores, hermanos. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios que está escrito que en todas estas cosas, y si dice todas estas cosas, significa que está haciendo un énfasis en algunas cosas. Y yo nunca había hilado el verso 37 con el verso 35 y el verso 36, pero si vamos a estudiar la Biblia, debe estudiarse verso a verso para entender el contexto de la historia. Y cuando nos dice más que estas cosas, somos más que vencedores, nos habla de las cosas que acabamos de leer y vamos a estudiar una a una hasta que el tiempo nos lo permita. Pero antes de ir a ese texto, vayamos a primera de Juan 5:4 y mantengan por ahí su Biblia con un separador ahí en Romanos 8 y aquí ahí nos quedaremos. Pero primera de Juan 5:4 dice la Biblia: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Y después, ¿qué dice ahí, hermanos? Nuestra fe. Cuando tenemos fe, podremos vencer cualquier problema en el mundo. Y gracias a Dios por eso, hermanos. Ahora es bonito leerlo, pero cada vez que platico con un cristiano, pareciera que el texto dice: somos más que perdedores porque Dios no nos ama. Porque hace tiempo, hermanos, que no hablo con un cristiano en victoria. Me acerco con una persona y todo es, pues, las pruebas, pastor, usted sabe, las pruebas. Las dificultades, pastor, usted sabe las dificultades. Y uno hasta me dijo: pues aquí con el gozo del Señor. O sea, asómalo de vez en cuando, ¿verdad, hermanos? La plática de cristianos es de derrota, la plática de cristianos es de desánimo, su semblante es triste en gran manera, acongojados a más no poder, medrosos. Ahora, yo no estoy hablando de una vida cristiana sin problemas, sino una vida cristiana con problemas, pero con fe en Dios, que tiene la actitud correcta, que sabe lo que la Biblia dice: más que vencedores, hermanos, amén. Nuestra fe vence al mundo. Vayamos a Romanos 8:35. Si la Biblia dice que somos vencedores en todas estas cosas, ¿cuáles son estas cosas? El contexto es lo que vamos a leer. Dice la Biblia: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y la primera palabra, ¿cuál es? Tribulación. Después de esta lista, que son 7 cosas, termina diciendo que somos vencedores en todas estas cosas. Y la primera, que gracias a la fe y gracias a Cristo podemos vencer, la primera de ellas es la tribulación, hermanos. La definición de tribulación es una pena, disgusto o aflicción muy grande que siente una persona. Vayamos a 2 de Corintios 4:17, manteniendo en mente la primera palabra, que es tribulación. Tribulación. La Biblia nos dice en este texto: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y excelente y eterno peso de gloria. Cosas que debemos de recordar cuando somos atribulados es que, número 1, Dios dijo que es leve. La Biblia dice leve tribulación. En tribulación, hermano, recuerda, número 1, que Dios dijo leve. Te recuerdo que Dios nos prometió que no nos va a dar algo más allá de lo que podamos resistir, soportar. Número 1, el día de la tribulación es leve. Significa que Dios me dará la fuerza y la gracia necesaria para sobrellevar aquella tribulación. Siguiente cosa que debo aprender en la tribulación, dice la Biblia: leve tribulación. ¿Qué palabra sigue? Entonces, ¿cómo es la tribulación, hermanos? Ahora, a nuestro parecer parece ser eterna. Nuestro parecer parece ser que nunca se va a acabar, pero no a los ojos de Dios. Dios dice que esa tribulación es momentánea. Cuando se es atribulado, recuerda una cosa: toda tribulación tiene fecha de caducidad y algún día tiene que acabarse esa tribulación. Amén, hermanos. Y después fíjense lo que dice: no solamente dice momentánea, después de momentánea, ¿qué palabra sigue? Toda tribulación, ¿qué hace? Produce. Toda tribulación produce. Ahora, qué triste que en algunos produzca amargura, pero algo produce. Dios nos ayude y la tribulación produzca fe, la tribulación produzca madurez, la tribulación produzca dependencia de Dios, la tribulación produzca confianza. Toda tribulación produce.
y después nos dice, cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nos habla de una recompensa. Ahora Pablo, que fue el escritor de Romanos, que nos habla de que somos más que vencedores, y el primero de ellos es en la tribulación, no nos habla como una persona que no ha sido atribulada, todo lo contrario, nos lo habla como una persona llena de tribulaciones. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23. Miren lo que dice Pablo en manera de testimonio. Verso 23 dice la Biblia, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Hermanos, Pablo no nos dice que somos más que vencedores a través de la tribulación sin haber sido atribulado. Pablo te dice, te doy ejemplo de que he sido atribulado y gracias a Cristo somos más que vencedores aún en la tribulación, hermanos. Y la lista sigue. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino de muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos. He pasado hambre, he pasado sed, he soportado ayunos, en frío, en desnudez, y lo cierra en este 28 diciendo, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. El apóstol Pablo no te habla de tribulación como un hombre que no ha sido atribulado, sino uno que te dice, mira, si hay alguien que ha sido atribulado soy yo, pero Cristo es mayor que nuestras tribulaciones, y aún a pesar de las tribulaciones, somos más que vencedores, hermanos. Este texto me impresionó, hizo una observación el hermano Jesús en la escuela dominical el domingo y dijo, fíjense la preocupación de Pablo, la preocupación por todas las, ¿qué dice? ¿Cuál es tu preocupación, hermano? ¿La obra de Dios? Muchas veces nuestra preocupación son muchas cosas, hermano, menos lo que debería preocuparnos. Verdaderamente amo a Dios. Leí mi Biblia esta mañana. Quiero que la obra de Dios crezca. La preocupación del apóstol Pablo, hermanos, a pesar de todo el contexto que dice, es la preocupación de las iglesias. En angustias, recuerda victorias pasadas. Yo creo que si platicáramos con Pablo, hermanos, podría contarnos unas cuantas de las historias que acabamos de leer y te podría platicar de cómo de cada una de ellas Dios lo había ayudado a salir no solamente vencedor, sino más que vencedor, hermanos. Regresamos a Romanos 8:35. Recuerden el título del mensaje, más que vencedor. Y en lo primero que somos más que vencedores es en la tribulación. Segunda cosa que somos más que vencedores, angustia. La palabra griega se refiere más a una aflicción mental que a un dolor externo. Primeramente habla de problemas que uno pasa, hermanos, aflicciones, de tribulaciones, pero la angustia ya no es tribulación, es una aflicción, hermanos, una angustia. Habla de un problema dentro. ¿Sabes de que muchos de nuestros desánimos son porque no pensamos lo que debemos pensar, hermano? El cristiano sufre ciertamente por circunstancias externas, pero es menor muchas veces que el dolor interno. Muchas veces un dolor interno es más grande que cualquier tribulación externa. Por eso Pablo no solamente dice tribulación, también habla de angustias. Habla de asuntos internos. Por eso la Biblia nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, turbados, o en otras palabras, angustiados, y os haré descansar. Y nos habla de un descanso interno. Nos habla de un descanso en el alma, hermanos. La definición de esta palabra angustia también pudiera ser estrechez de espacio.
Algunas veces nos encontramos en una posición, hermanos, que no sabemos cómo movernos. Izquierda o a la derecha, a veces vemos el camino cerrado. Se nos cierra el camino. ¿Qué hago? Eso es angustia, estrechez de camino. No vemos ninguna salida en nuestro camino que se ha cerrado y solamente pensamos en problemas, en situaciones de angustia, sumidos en una mente distraída, sin no saber qué hacer y lamentablemente ni siquiera recordamos las promesas de Dios en ese momento y no hay nada que pueda calmarte. No hay nada que pueda tranquilizarte porque estamos en angustia. Esa es la angustia, un asunto interno, que no puedes ver la salida, hermanos. La tribulación exterior y el desánimo interior combinados, imagínate cuando se junta la tribulación con la angustia, hermanos. Cuando se junta el problema externo con el problema interno, tribulación y angustia. Te arrojan de lado a lado como olas en el mar hasta quedar, como dijo Juan Bunyan, muy apabullados por todos lados en su mente. Sin embargo, cuando te sientas en tribulación o en angustia, si eres cristiano y tienes tu fe en Dios, serás más que vencedor de cualquier tribulación y de cualquier angustia, y aunque las dos estén unidas, hermanos, amén. Serás más que vencedor sobre aquella turbación mental, llevarás la carga a Dios y Dios dará paz en tu alma y el Espíritu Santo, cuyo oficio es ser el consolador, les dará aquellas atribuladas olas de tu corazón y les dirá, calla, enmudece, y habrá grande bonanza, hermanos. Tribulación o angustia son las dos primeras. Jesús dirá al caminar sobre la tempestad de tu alma, yo soy. No temáis, como lo hizo con los discípulos. Y aunque la tribulación externa y la turbación interna o la angustia interna se juntan como dos mares que contienden, ambas pueden ser apaciguadas por el poder de Dios, hermanos. En todas estas cosas somos más que vencedores. Solamente escucha el texto. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No te emociones mucho, Dios tiene cuidado de ti, hermanos. Pero no solamente nos dice que somos más que vencedores en la tribulación y en la angustia. Después viene una tercera, persecución. No solamente física, puede ser verbal también. Hermanos, si la lista menciona persecución, ¿será que alguna vez tú serás perseguido? En lo que dice 2 de Timoteo 3:12. ¿Acaso un cristiano padecerá persecución? 2 de Timoteo 3:12 nos dice la Biblia. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, esa palabra piadosamente en inglés es godly. La palabra God es Dios. Es como si fuera la palabra aquel que quiera vivir espiritualmente, aquel que quiera vivir para Dios. En Cristo Jesús, ¿qué dice ahí, hermanos? El día de mañana, ¿qué no vas a venir aquí a los tamales acá con la abuelita? No, soy cristiano, voy a ir a una conferencia bíblica. ¿Y sabes qué te va a pasar, hermano? Vas a padecer persecución. Ya ves cómo es la prima, el primo, el tío, la tía, etcétera, como sea en tu historia. Porque no seguimos una tradición, seguimos la palabra de Dios, hermanos. Y la Biblia nos dice, no os hagáis imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, debajo en la tierra. No las honres, no les cantes, no las cargues, porque solamente hay un Dios, hermanos. Y es al Dios al que servimos, y es al Dios al cual le cantamos en este servicio, y es al Dios del cual aprendemos cada vez que se abre su palabra. Pero puedes apuntarlo, y especialmente en un país con tanta idolatría. ¿Por qué no vienes mañana? Porque es necesario seguir a Dios antes, hermanos. Y venir y escuchar una predicación edificante, amén. Todo el que quiera vivir piadosamente tiene que padecer persecución alguna vez, de alguna manera.
Algunos que ya llevamos más tiempo de ser cristianos, tal vez ya se nos olvidó. Pero ponte a pensar al principio de tu vida cristiana. Ponte a pensar en las primeras decisiones que dijiste: ya no voy a ir a tal lugar, ya no voy a creer en tal imagen, ahora voy a creer en Cristo. ¿Te acuerdas los conflictos familiares? Después de tiempo ya se nos han olvidado, pero algunos que tienen poco en la fe probablemente serán atribulados de esta manera. Y Dios dice que tú eres más que vencedor por medio de aquel que nos amó, hermanos. ¿Sabes que en ocasiones te vas a quedar tú solo? Vayamos a 2 de Timoteo 4:16. Hermano, ¿qué tal si toda tu familia mañana van a hacer una reunión, hermanos, para cantar a una imagen? Y tú les dices: discúlpame, pero yo he leído mi Biblia y mi Biblia dice que no debo hacer eso. ¿Y sabes qué, hermano? Quisiera decirte que te voy a decir: sabes, mañana toda tu familia se va a convertir a Cristo. Pero a lo mejor no lo es, hermano. Más bien, a lo mejor vas a ser perseguido por toda tu familia. ¿Y sabes que está escrito? Y a veces te vas a quedar solo. Dice la Biblia, en mi primera defensa, ¿qué dice ahí? ¿Cuántos son ninguno? Eso es ninguno. Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos, ¿qué dijo Pablo? Todos me desampararon. Pero después él cuida su corazón y dice: no les he tomado en cuenta. Cuando tú te paras por Dios, a veces te vas a tener que parar solo, hermano. Pastor Tony Hudson dice a la fecha: si no aprendes a caminar solo, no caminarás mucho tiempo. Te la voy a repetir, hermano. Si no aprendes a caminar solo, no caminarás mucho tiempo. Lo bonito de la historia es lo siguiente: cuando tú te paras por Dios, hermano, verdaderamente nunca estás solo. Mira lo que dice el siguiente texto. Dice la Biblia: pero el Señor, ¿qué dice ahí? Cuando tú te paras por Dios y por la palabra de Dios, ¿quién está a tu lado, hermanos? Dios está a tu lado, hermanos. Párate por Dios, hermano, aunque te tengas que parar solo. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, y así fui librado de la boca del león. Y luego cierra en el 18 diciendo: y el Señor me librará de toda obra mala. Gloria a Dios, hermanos. Regresamos a Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? Pablo dice: he sido atribulado en todo, y no. ¿La angustia? Sí he tenido problemas internos, sin embargo, no es tan grande como Dios. ¿Persecución? Pablo te diría: me he parado solo, no ha sido grato. Es más, ni siquiera les he tomado en cuenta, pero tampoco. Y después sigue: ¿o hambre? Nos habla de necesidades físicas. Estrictamente en la Biblia, hermanos, en esa historia, todos aquellos que vivían para Jesús eran verdaderos mártires. Si alguien me ayuda por ahí, creo que escucho. Había verdaderos mártires, hermano. Hoy en día nuestros mártires es: me rompieron un folleto. No, en ese tiempo eran mártires, de los cuales se escribieron libros, hermano. Ahorita te platicaré una historia al respecto. Pero dice: hambre o desnudez. Nos habla de necesidades físicas, hermanos. Todos y cada uno de nosotros pasaremos por momentos difíciles, por momentos de escasez. Sin embargo, en ese momento recordemos su promesa, hermanos. Miren lo que dice Salmos 37:25. Salmos capítulo 37, versículo 25. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Dice la Biblia: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La promesa de Dios es vigente aún en el día malo, hermanos. Padeceremos escaseces, pasaremos por momentos difíciles, pero Dios dijo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo. ¿Qué dice, hermanos? Ahora dice justo. Un cristiano que vive para Dios no es desamparado, hermanos. Un cristiano que vive para Dios no puede morirse de hambre. No hay justo desamparado. Y después la bendición es tan grande que dice: es más, ni siquiera su descendencia.
mendigará pan, hermanos. Podremos pasar por rachas difíciles, pero aún en medio de esos desiertos, Dios nos dará de comer, hermanos. Y entre comillas, siempre que comas en algún lugar, inclina tu rostro y dale gracias a Dios por esa comida, hermano. Yo sé que es fácil hacerlo en la casa, pero también hazlo afuera, hermanos. Que te vean otras personas que no son cristianas. Hermanos, hay veces que al cristiano le da pena orar, hermanos, y Dios nos guarde por las veces que así pasa. Recuerdo un compañero del instituto bíblico, hermanos. Habíamos ido por una pizza hace tiempo y le dije, te toca orar. Y él volteó hacia todos lados. Listo. Y yo, ¿qué? Ya oré. Hermanos, demos gracias a Dios cada vez que tenemos que comer, hermanos. Y la promesa de Dios está vigente. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La Escritura nos dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No hay justo desamparado. Recuérdalo en el momento de la escasez. En el momento de la dificultad de tu trabajo, recuerda que dependemos de Dios y no del trabajo, hermanos. La promesa está expuesta, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y luego qué dice? Todas. Todas implica qué comer, hermanos. Todas estas cosas serán por añadidura. Regresamos allá a Romanos 8:35. Romanos 8:35 nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? Y cierra con 2. ¿Peligro o espada? Aún en el peligro el salmista nos dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, hermanos. Amén. La Biblia nos dice que habrá tiempo que atacarán a las personas que viven para Dios y pensarán que están sirviendo a Dios. Ahí es cuando entra el texto o espada. ¿Y sabes que uno de ellos fue Saulo, hermanos? ¿Sabes que la religión de Saulo mandaba asesinar a los cristianos? No por nada en el libro de Hechos dice la Biblia que Saulo consentía en la muerte de Esteban. La palabra consentía es como César, que le decía, sí, muera, viva. Él dijo, estoy de acuerdo, que muera. Tenía tal posición, hermanos, que él tenía el derecho, la potestad de quitarle o darle la vida a una persona. Y él pensaba en su judaísmo que estaba sirviendo a Dios, hermanos. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 10. ¿Será que el peligro o la espada nos separan del amor de Dios? Y dice la Biblia, bienaventurados, doblemente dichosos, felices los que padecen ¿qué? Persecución. A veces pensamos que solo es un texto, pero esto es una realidad. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de Dios, del reino, de su obra, por salir y ganar almas, por pararse por Dios, hermanos, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11, dice la Biblia. Bienaventurados sois, nuevamente, doblemente dichosos. Y fue con estos textos que terminó esas bienaventuranzas, hermano. Diciendo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os, ¿qué dice? Y os persigan y digan toda clase de mal, fanático, religioso, bla, bla, bla. Hermano, si alguien es religioso, no somos nosotros, hermanos. Aquí no hay nadie cargando una imagen. Pero lo dirán. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ellos creerán que lo hacen para Dios, pero simplemente prueban su ignorancia. Prueban que no conocen este libro, que por la gracia de Dios tú y yo sí conocemos, hermano. Y después dice el 12, hermanos. Fíjense cómo lo encierra. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, ¿cómo será, hermanos? Grande,
en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando nos habla de los profetas, ¿de quién nos habla? De todos los seres del Antiguo Testamento. Y vayamos a Hebreos 11:36, hermanos. Gózate aún cuando hablen mal de ti, que dice la Biblia, porque estás siendo como Cristo, y tu galardón será grande en el cielo, hermano. Dice la Biblia ahí en Hebreos 11:36. 11:36. Sabemos que Hebreos 11 nos habla de todos los héroes de la fe, pero al terminar hay unos pasajes que no son tan conocidos, pero dice, otros experimentaron vituperios. Hermano, está hablando de los héroes de la fe. Experimentaron vituperios, experimentaron azotes, y además de esto, prisiones y cárceles, 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Nuestros héroes que hoy predicamos fueron maltratados. Y Dios dijo, esos hombres son bienaventurados. Fueron apedreados, maltratados. Y el 38 lo cierra diciendo, de los cuales este mundo no era digno. De todos los profetas del Antiguo Testamento. Errantes por los desiertos, hermanos. Se escondían en las cuevas solamente pensando en el dulce cantor de Israel. Regresamos a Romanos 8:35. Este pasaje fue escrito para consolarnos cuando nos pase cualquiera de estas 7 tribulaciones. Dice la Biblia, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación podrá hacerlo? No, es más grande el amor de Cristo que la tribulación, hermanos. ¿Acaso la angustia podrá separarnos del amor de Cristo? No, el amor de Cristo es más grande que la angustia. ¿Será que la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, y dice Pablo, es más grande el amor de Dios que cualquiera de estas 7 tribulaciones? Y después llegamos al 36, hermano. Y dice, antes, versículo 36, como está escrito, por causa de ti, nunca había entendido este texto hasta ahorita. Por causa de ti, por causa de Dios, somos muertos todo el tiempo, somos contados como hermanos. Hermano, ¿quién fue como una oveja al matadero? Cuando nos pasan cualquiera de esas 7, ¿sabes como quién somos? Somos como Jesús. Somos contados como ovejas del matadero. No tenemos que ir a Isaías, conocemos la historia. Pero ve el contexto de Romanos, hermano. Vayamos a Romanos 8:28. Conocemos el texto y la meta del apóstol Pablo es diciendo que todo esto es para hacernos más como Jesús. Romanos 8:28 nos dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén, hermanos. Todo lo que pase en mi vida, Dios lo permite con un propósito y se va a obrar para bien. Pero el siguiente texto, versículo 29, ¿qué mejor bien que moldearnos como Jesús? Dios usa la tribulación, la angustia, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, para obrarlo a mi bien, y no hay mejor bien que moldearme a la imagen de Jesús. Dice el 29, porque los que antes conoció los predestinó para que fuesen hechos conforme a ¿quién, hermanos? A la imagen de su Hijo. Y es lo mismo, hermanos, que nos enseña el pasaje 36. Miren lo que dice nuevamente, Romanos 8:36. Este pasaje fue escrito para consolarnos, que cualquier momento que seas pasado por tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, 7 cosas en las cuales nuestra vida y nuestra fe será atacada, 7 cosas que pueden hacer menguar nuestra fe, estas 7 cosas que nos pueden desanimar. Dice la Biblia que somos contados como ovejas de matadero, tenemos el privilegio de padecer como Jesús, y luego llegamos al texto de donde viene nuestro título, versículo 37. Antes, ¿en cuántas cosas? ¿En las 7 cosas, hermanos? ¿O solo en 5?
en todas, y luego dice, estas. Nunca había hilado el versículo 35 con el 37. Pero si aquí me dice en todas estas cosas, me habla de esas 7 cosas que acabamos de aprender. Antes, en todas estas cosas, ¿qué somos, hermano? ¿Somos vencedores, hermanos? Más que vencedores. Gloria a Dios por eso, hermanos. ¿Sabes que esa más que es como la palabra hiper? Simplemente se tradujo, bueno, un poquito más que vencedores, pero la palabra, la idea es hipervencedor. ¿Por medio de tu esfuerzo? No. ¿Por medio de tu grande entrega? No. ¿Por medio de tu extremada fe? No. Solo uno merece la gloria. Por medio de aquel que nos amó. Aquel que nos amó es Cristo, hermanos. No solo nos amó, nos ama, hermanos. Estamos confiados que nos seguirá amando. Más que vencedores. Él nos ama, nos salva, nos justifica, nos guarda y nos da la fortaleza aún en esas 7 cosas. Sabiendo que el amor de Dios es más grande que esas 7 áreas que pueden atacarme. Su gracia es mayor, hermanos. Pregunta, ¿cuál de esas 7 estás en problemas tú hoy? ¿O será que tienes 2 de 7? ¿O será que por ahí anda un suertudo que trae las 7? Que le quiere hacer así, hermano, pero le da pena. Aunque tuvieras las 7, eres más que vencedor por medio de aquel que nos amó, hermanos. Somos más que vencedores. Y miren cómo lo cierra el verso 38, hermanos. Por lo cual, lo que significa, dicho estos 3 textos que te acabo de decir, y no solamente esos 3 textos, todo el capítulo de Romanos 8, hermanos, es un manjar. Nos dice, por lo cual, estoy medio convencido. No. Ya que soy más que vencedor, por lo cual estoy seguro. Esa palabra estoy seguro es, estoy plenamente seguro en mi interior. Estoy plenamente convencido en mi corazón que soy más que vencedor por Cristo. Dios nos ayude a que salgamos de esa puerta estando seguros, hermano. Seguros. Esto no es algo externo de decir, sí, Dios está en control. No, hermanos, reconocer, mi Dios está en control. Por lo cual estoy seguro. Y nos empieza a enumerar algunas cosas, hermano. ¿Qué? Ni la muerte. No tengo el tiempo para desglosar cada una de ellas. Solamente veremos ese primero. Ni la muerte. Ni siquiera la muerte. ¿Qué es lo más difícil, lo más duro que le puede pasar a un ser humano? Es morir, hermano. Y dice la Biblia, ya que somos más que vencedores, ni siquiera la muerte puede separarme del amor de Dios. Leía el testimonio de un mártir. Esta persona vivió para Dios en los días, hermano, que los mataban. Y en algunas partes del mundo lo siguen haciendo, hermanos. Y lo llevaron a morir. Lo iban a ahorcar. Y mientras tenía puesta la cuerda, le preguntaron a aquel mártir, último deseo. Y le dijo a aquella persona, pon tu mano sobre mi corazón. Se le acercó el verdugo, le puso su mano en el corazón y le preguntó, ¿palpita rápidamente? Y le dijo no. Y le dijo, ahora pon la mano en el tuyo. Y él simplemente testificaba cómo en el momento más terrible en la vida de un cristiano podía tener más paz que el verdugo que le estaba quitando la vida. Pablo dice, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, porque, hermanos, en este mundo nuestro enemigo no es nuestro hermano. Bueno fuera que fuera nuestro hermano,
principados, dice Efesios 6, no hay el tiempo para verlo. Pero dice, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni tu suegra. No, ni lo alto, ni lo profundo. Cuando dice ni lo alto es más allá, hermano, más arriba del cielo, lo profundo más abajo del infierno. El amor de Dios excede este mundo, hermanos. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a ponernos de pie, hermano. ¿Estás batallando esta noche con uno de esos 7? Tribulación, angustia, peligro, espada, hambre, desnudez. Te doy unas buenas noticias, mi hermano. Tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó, y ese que te amó es Cristo. Necesitas esa confianza. ¿Por qué no vienes a este altar mientras el piano comienza a tocar? ¿Por qué no te encomiendas a Dios, hermano? Y que sea Dios quien nos dé la perspectiva bíblica, que nos dé la fe correcta. ¿Estás batallando en uno de estos 7? Ven al altar, hermano, y pídele perdón por tu incredulidad. Recuerda que la Biblia nos dice que no solamente somos vencedores, hermano, somos más que vencedores. ¿Batallas en uno de estos 7, mi hermano? ¿Será que estás batallando esta noche con tribulación? Sabes, hermano, a nadie tienes que platicarlo, porque nadie puede ayudarte más que Cristo. Pero qué amigo, no seas Cristo. Estás atribulado, hermano, te tengo buenas noticias. El amor de Dios es más grande que tu tribulación. Esa tribulación no puede acallar el amor de Dios. Y lo que Pablo nos dice, que somos más que vencedores, es que Dios puede tomar aún aquellas cosas que me pueden apartar de Dios, puede usarlas para mi crecimiento en la fe. El primero de ellos es tribulación. ¿Será que la tribulación te va a separar del amor de Dios, mi hermano? El segundo es angustia. Creo que la angustia es tan difícil, que es más difícil en los problemas internos que los externos. Y esa es la angustia. Cuando se cierra tu mente, cuando no haya salida, cuando no sabes qué hacer, Dios es más grande que tu angustia interna. Persecución. ¿Alguien te persigue? Su amor es más grande. Hambre o desnudez, necesidad física. No hay justo desamparado, mi hermano. Peligro. Tal vez sientes peligro esta noche, mi hermano. Su amor es más grande. Y el más duro de todos, la espada. Hermano, aún Dios ya venció la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?, pregunta Pablo. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de aquel que nos amó. Recuerda esta noche, hermano, tener la perspectiva bíblica. Tú no eres vencedor, tú eres más que vencedor. Pero no es por ti, no es por tu entrega, ni siquiera es por tu fidelidad al Señor. Es por la fidelidad del Señor a nosotros, hermano. Es porque le ha placido, porque nos ha amado. Y Pablo termina aquel discurso de Romanos diciendo: por lo cual estoy seguro que ni la muerte puede separarme de su amor. No hay nada más grande, hermano, más que vencedores. Ten la actitud correcta cuando te visiten una de estas 7 tribulaciones, hermano. Padre, gracias te damos por lo bueno que eres. Gracias que nada, Señor, nos puede separar de tu amor. Ayúdanos a serte fiel, Señor, y que nada nos separe de ese amor que tú tienes para con nosotros, Señor. Sino saber lo que dice la Biblia, que somos más que vencedores, y no por medio de nosotros, no para jactarnos, sino para gloriarnos en ti, en saber que tú, Señor, y la fe ha vencido al mundo. Ayúdanos a comprender esta verdad. En el nombre de Cristo, amén.